Sobre Venezuela, cómo estamos nosotros con todo este tema de la presencia de la Marina de los Estados Unidos en aguas internacionales muy cercanas a Venezuela. Aquí estoy leyendo que Donald Trump anunció este domingo, el gobierno de Donald Trump, la destrucción de otra embarcación que supuestamente tras el Océano Pacífico, donde mató a 3 hombres a bordo, de lo que a los que pues más de 21 bombarderos narcos. Donald Trump defendió estos ataques y prometió que mantendría al Congreso de los Estados Unidos involucrado en discusiones sobre próximos pasos de Venezuela. Dijo que tenían gran apoyo porque todo sobre miles, cientos de miles de personas que arrojaron a nuestro país y algunos son miembros de la pandilla del Tren de Aragua, muchos son narcotraficantes y algunos son asesinos. Son palabras textuales que dijo Donald Trump y al mismo tiempo que anunciaba una posible conversación con Nicolás Maduro. Ahora, estos ejercicios, en algún momento, que eso se quedó allí en el tintero, en algún momento nosotros habíamos visto una presencia similar en esta región de América Latina. Quizás habría que pensar en el Caribe, que es donde te puedo responder, ¿verdad? Algunas pudiera recordar, o por lo menos que históricamente uno recuerda, son del siglo pasado. ¿Okay? Las primeras, y que inclusive no eran por parte de los Estados Unidos, sino de algunos de los países europeos para cobrar las deudas que tenía Venezuela en la época de Castro, en los primeros años del siglo XX. Esas son las que yo pudiera recordar, ¿no? Quizás hubo alguna otra escaramuza para los casos de Nicaragua, pero no eran como estas, en la que se sustentaban en un elemento nacional, aparentemente, es decir, tú has señalado el tema de la migración, el tema económico, el tráfico formal, ¿no? Porque en el tema de la migración se cuela lo que es estos narcotraficantes y en el tema del transporte, entonces también están los narcotraficantes. Si eso es así, entonces tendríamos que esto es novedoso y es como la primera del siglo XX en el caso de la región. ¿Por qué? Porque de alguna manera en América Latina la práctica en cierta medida ha sido no intervención, que las ayudas militares inclusive cuando hubo el deslave, algunos pueden recordar que se negó la entrada. Excelentes con los Estados Unidos. Exactamente. Entonces la tensión no ha significado un despliegue militar para atacar autónomamente y unilateralmente a un problema que no es unilateral, que es un problema regional y un problema global, el tema del narcotráfico, ¿no? Así que es la primera y podríamos decir que no se está inaugurando con muy buen pie y mucho menos buen pie para el caso venezolano. Ahora, eso es hasta allí, ¿verdad? Ahora, el tema es que tampoco ha llegado a una invasión. Okay, creo que eso es importante señalarlo. Toda esta tensión se está generando a partir de operaciones en los límites internacionales. Que sepamos además concretas, pero hay que recordar que Donald Trump anunciaba que había autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Muy bien, las operaciones encubiertas son mucho más famosas, aunque no le tengamos detalles, son mucho más famosas de lo que pueden ser unas operaciones militares abiertas. Y yo creo que no solo en Venezuela, en Nicaragua cuando hubo la revolución, en el caso de Panamá y en algunos otros países eso ha estado allí. Algunos podrían decir la salida de los venezolanos que estaban en una de las embajadas, no fue con autoridades militares venezolanas, sino fue con extranjeras. Entonces, ¿cómo se realizaron esas? Ahora, dejo la pregunta en el aire, ¿no? Claro. Ahora, Estados Unidos, y ya tú lo señalabas, que ha realizado ejercicios militares en la zona, con Curazao, con Bonaire. Y Europa. Ajá. Europa, pero no Estados Unidos. Es que ese es el tema. El tema es que por sus vínculos coloniales, en las Netherlands, es decir, en Aruba, Bonaire y Curazao, hacen ejercicios militares Holanda, los Países Bajos, no Estados Unidos. En estos momentos se anunciaron unos ejercicios militares con Trinidad y Tobago, Estados Unidos, y hubo, por supuesto, una respuesta bastante enérgica que vimos rechazándola a Nicolás Maduro, y acusar a Trinidad de algún tipo de agresión, un poco lo que ha ocurrido también con Guyana. ¿Está Trinidad y Tobago cometiendo algún ilícito desde el punto de vista internacional en permitir estos ejercicios militares? Y la respuesta que ha dado Venezuela,
que ha dado el gobierno venezolano a toda esta situación es la que debería dar pues en una situación como esta que se está presentando con la presencia de los Estados Unidos los allí? países del Caribe en general, ¿verdad? Por su tamaño, su dimensión, en particular los que son reciente descolonización, no tienen la capacidad suficiente y por lo tanto, más allá de lo que son sus equipos de guardacostas, etcétera, siempre han pedido la colaboración, no solo de Netherlands, es decir, de los Países Bajos, de Francia, e inclusive han socorrido a Venezuela en los tiempos de las tormentas y de los huracanes, en la cual han sacado a los destacamentos que están en Isla de Aves y los pasan a alguna de las islas vecinas hasta que pasa la tormenta, pero esos son permitidos, autorizados y por vínculos de cooperación. Pero no estamos hablando en este momento de un despliegue de cooperación, sino de una acción unilateral. Por lo tanto, ¿abusiva? Yo diría que sí, abusiva en el sentido en que cada vez, no solamente abusiva, sino traspasa los límites que tú señalabas legales, porque una cosa es atacar el narcotráfico y otra que cualquier barco que pase simplemente lo busca. Están las defensas, en donde está la comprobación, en donde están, si tú tienes la capacidad tan amplia de apresarlos, ¿por qué los destruyes? Porque hay otra doctrina, sin duda. Pero entonces eso sí es lo que se cuestiona legalmente. Toda persona, si haya cometido delitos, bueno, lo podemos ver en el caso de Chechenia, lo podemos ver en el caso de Alemania, lo podemos ver en el caso ahorita en Ucrania, tienen el derecho a defenderse. Tú los apresas, haces todas las condiciones, pero no es que lanzas la bomba y después preguntas. Eso es lo que sí está cuestionado y sin duda pues dará mucho de qué hablar en la futura semana con esta nueva declaración. No, y todo esto está además en pleno desarrollo y tenemos que estar bien pendiente momento a momento. Muchísimas gracias, Mirna Jones, por habernos acompañado, por habernos instruido sobre todo esto desde el punto de vista internacional, porque hay que tener pues ese pulso sobre el tema diplomático, sobre el tema internacional. Nosotros nos despedimos de esta manera. Pasen feliz noche, queden en compañía de Noticias Globison.